Hola compañeros, buenas tardes. Voy a mostrar de la manera más sencilla posible para que lo puedan entender cómo trabaja la aplicación Danfoss, la tabla PT, la relación presión-temperatura, en el funcionamiento de los equipos de refrigeración, bien sea aire acondicionado o bien sea equipos de media o de baja temperatura. Vale decir que esta tabla la encontramos en todos los manómetros, en los numeritos pequeños, simplemente nada más para los refrigerantes que están expuestos ahí. Esta tabla es muy completa, tiene todos los refrigerantes que estamos utilizando. Entonces vamos a explicarle de manera clara cómo funciona y cómo por medio de ella podemos solucionar algunos problemas. Lo primero que vamos a hacer es buscar la aplicación. Primero vamos a hacer una breve descripción de qué tiene la aplicación. En la parte izquierda encontramos un rectangulito, en la parte donde hay unos números en rojo que equivalen a presión. Ustedes ven la palabra P6G. Y en la parte derecha hay un termómetro en grados centígrados. Ustedes ven que moviendo la escalita por cada temperatura corresponde a una presión de la parte izquierda. Luego en la parte de arriba encontramos un cubículo donde tenemos todos los refrigerantes. Luego bajando aparece la palabra DEW, que es líquido, y aparece la palabra saturación, que es vapor. Ahora que vayamos a entrar en detenimiento les explico para qué funciona. Luego encontramos el rectangulito de los PSI, y en la parte de abajo encontramos la temperatura, que es la temperatura gemela a la presión que estamos viendo en la parte de arriba. Luego en la parte de abajo encontramos la característica del refrigerante, su temperatura crítica, su temperatura de ebullición y el color. Si hundimos la bolita verde, encontraremos la característica del R22, que es el HCFC, con todas sus denominaciones, el nombre químico, la fórmula, el número CAS, el grupo, el punto triple y lo más importante, con los tipos de aceite que trabaja. Aquí dice aceite MO y aceite mineral. Volvemos a la aplicación. Antes de buscar una aplicación práctica y enseñarles más o menos cómo funciona, debemos saber que hay tres sistemas en todo lo que se trabaja en refrigeración. Un sistema de alta presión, que es todo el aire acondicionado. Sabemos, para que haya una alta eficiencia, el equipo trabaje bien, todos los refrigerantes en aire acondicionado van a evaporar a 2 grados. ¿Qué significa? Que cuando el aire sale del equipo va a perder 4 o 5 grados. En determinado momento el split sale de la turbina 7 grados, pero la temperatura de evaporación en cualquier tipo de refrigerante para trabajar en alta presión, que es aire acondicionado, va a ser 2 grados. Para temperatura media, que son las cámaras de conservación de bebidas y de frutas, de carnes frías, vamos a tener una temperatura de evaporación de menos 10. Y de congelación será de menos 10 hasta menos 40. Sabiendo este punto de evaporación de cada sistema, podemos aplicarla muy fácil en la tabla. Bueno, busquemos en el R22 que tenemos actualmente. Sabemos que el refrigerante 22 tiene que evaporar. Buscamos la tabla centígrados, borramos 2 grados. Y que miramos que por 2 grados de evaporación del refrigerante en el serpentín evaporador vamos a tener siempre una presión de succión de 62.35 psi. ¿Qué pasaría si de pronto el equipo estuviera por debajo de 62.35 psi? Variemos la presión. Corremos, digamos que está en 55, que la mayoría lo deja en 55 psi. Vemos que nos corresponde una temperatura de evaporación de menos 1.9 grados centígrados. ¿Qué significa? Que cada vez que el equipo esté funcionando y esté condensando, porque en el ambiente hay vapor de agua, vamos a tener temperatura por debajo de cero y se nos va a congelar y se nos va a bloquear. Esto es muy importante. Entonces siempre hay que dejar el equipo en R22 por encima del 62 psi para no tener problemas de congelamiento. Hasta ahí estamos claros. Vamos a cambiar el refrigerante. Ahora busquemos el 410, que es el otro que utilizamos mucho
aire acondicionado. Encontramos el 410A. Y aquí era lo que yo le decía. Aparece DEW, que es temperatura de condensación, y bubble, punto de saturación de evaporación del refrigerante. Tenemos una presión relativa y hacemos lo mismo. Buscamos la temperatura de evaporación de 2 grados, que tiene que ser para aire acondicionado, y encontramos que tenemos una presión correspondiente a 109 psi. Si ves que es muy fácil. ¿Qué pasa cuando el equipo de pronto llegamos y lo encontramos no en 109, en 125 psi? Cambiemos la presión, 125 psi. 125 psi. Vemos que tenemos una temperatura de evaporación de casi 6 grados. Súmele 4 más, que es lo que se pierde. Vamos a evaporar, vamos a tener temperatura a la salida del split de 10 grados. Estamos perdiendo prácticamente el 50% de la eficiencia del equipo. El equipo no va a cortar o no va a apagar, va a durar todo el tiempo prendido y va a consumir más energía. Entonces esta tabla es muy importante porque garantiza el punto preciso de saturación de refrigerante con la presión de succión adecuada para dar el máximo rendimiento. Pasemos ahora a un ejemplo muy práctico de las heladeras y de la baja temperatura. Busquemos el refrigerante 134A. Y busquemos temperatura de evaporación en temperatura media. Si en temperatura media ustedes tienen, buscan la pistola térmica y dentro del freezer que tienen, por decir algo, menos 12 grados, súmenle 4 grados más, que sería menos 16, que sería la temperatura de evaporación. Busquemos temperatura de evaporación, borremos sistema, menos 16, y encontramos 8.2 la presión del 134A. Cambiemos, busquemos otra temperatura, pongámoslo a evaporar a menos 20. Ya tenemos 4.6 grados centígrados. Por eso no es muy conveniente, y de hecho el 134A no lo utiliza mucho para congelación, porque a manera que va llegando las temperaturas de evaporación más allá de menos 20, se va cayendo la presión. Y no es conveniente que un equipo trabaje con presiones tan bajas porque la lubricación se baja y se pueden partir mecánicamente. Busquemos ahora el otro que se utiliza mucho, que están llegando todas las neveras o todas las heladeras, el isobutano 600. Busquemos. Aquí está. Perdone la demora. Busquemos. Evaporando el isobutano 600 a menos 25. ¿Qué significa? Que la heladera va a tener adentro menos 20. Pierde de 4 a 5 grados. Busquemos aquí. Borremos. Evaporando a menos 25. Vemos que el isobutano tiene menos 9.49 psi. Tampoco es conveniente y por eso es que no se utiliza para congelación. Cambiémosle la temperatura de evaporación, coloquémosle menos 18 y trabaja a menos 7.53 prácticamente en vacío. El isobutano 600 trabaja prácticamente en vacío. Hay un refrigerante parecido a este que se trabaja para congelación, que es el 290. Busquemos el 290, que también es propano. Miren cómo varían las presiones. También es propano. Y miramos, busquémosle
temperatura de evaporación de menos 30 y vemos que ya tiene una presión de 9.65 en la solución. Entonces, si vemos que el 134A, que era el reemplazo del 12, que también esta escala, siempre se utilizaba en temperatura media. ¿Qué significa? Temperatura de evaporación por debajo de menos 20. Quedaría 12 o menos 10 en cámara porque las presiones se caen mucho. Ya para congelación se utiliza el 290 o podemos utilizar el 404 o el 506. Busquemos el 404A. Y aquí en el 404 ya es una mezcla azeotrópica de varios componentes y aquí vamos a tener una temperatura de condensación que es Dew o una temperatura de saturación que es bubble. Entonces busquemos una temperatura de evaporación, por decir algo, que normalmente utilizamos en la cámara de menos 28 y tenemos una presión de 17.9 P6. ¿Por qué es importante esto? Ustedes siempre que lo van a llamar para arreglar una cámara que a veces se les hace muy complicado a los demás, no saben de pronto qué presión lleva ni qué cantidad de refrigerante. Usted mide la temperatura del evaporador, puede medir, ahora mismo tengo, por decir algo, en el cuarto de los productos, tengo menos 15. Tengo menos 15, pero si es congelación tenemos que subirle 5 grados más, porque se pierden 5 grados, serían menos 20. ¿Qué significa? Que si vamos a medir la presión en el compresor, tendríamos que tener 29.85 P6. Es muy fácil determinar un daño estableciendo esta tabla. Si de pronto yo tengo ese menos 20 y me aparece la presión de 40, sabemos que tengo una válvula de expansión que tiene un sobrecalentamiento, un superheat muy alto, o el compresor está perdiendo eficiencia, porque cuando pierde eficiencia lo que hace es que se nos sube la presión de succión. Esta misma forma lo podemos utilizar en los aires acondicionados. Volvemos al 410 y miremos que evapora a 2 grados. Probamos. Tenemos una presión normal de 109. Lo podemos llevar a 115, que va a evaporar 2 grados más. Pero si de pronto encontramos que está evaporando a 4 grados y tenemos una presión de succión de 125-130, es porque ya el compresor tiene desgaste. Cada presión tiene una temperatura gemela que debe corresponder en cada trabajo. El resumen: la temperatura de evaporación de todo sistema de aire acondicionado debe ser entre 0 y 2 grados para dar la máxima eficiencia. A eso hay que sumarle las pérdidas, que es cuando el aire pasa a través de las lainas. Súmenle 3-4 grados, serían 6. En temperatura media sería hasta menos 10 y en congelación hasta menos 30. Esta tabla es muy importante porque ustedes simplemente con una pistola térmica pueden saber la presión que tiene y determinar si hay una descompensación en el sistema, en el equilibrio de la válvula de expansión, si le falta o no le falta refrigerante. Y además pueden en determinado momento mirar la eficiencia de los equipos de acuerdo a esta misma tabla. Muchas gracias.